Ella dijo, estás siendo paranoico. No te debo actualizaciones constantes solo porque salí con mi ex. No, dije yo. Ya no me debes nada. Se dio cuenta de lo que quise decir cuando llegó a casa y su llave ya no encajaba. Solía pensar que el amor se trataba principalmente de confianza. Conoces a alguien, le das el beneficio de la duda y tratas de no llevar la cuenta. Durante un tiempo, eso realmente funcionó. Cuando conocí a Sofía, sentí que era la calma en mi vida. Yo trabajaba muchas horas en tecnología de la información, llegaba a un apartamento vacío cada noche, comiendo comida para llevar sobre mi computadora portátil. Ella apareció como un soplo de aire fresco, espontánea, ruidosa de la mejor manera, siempre arrastrándome a lugares nuevos. Me gustaba cómo llenaba el silencio. Salimos durante casi 3 años. Al principio, todo se sentía equilibrado. Yo me encargaba de las cosas prácticas, facturas, recados, horarios, y ella se encargaba de la parte de la vida. Me sorprendía con planes de fin de semana, dejaba pequeñas notas y enviaba mensajes de texto durante el día solo para decir que me extrañaba. En aquel entonces, me hacía sentir que yo importaba. Pero es extraño cómo las cosas cambian sin que te des cuenta. Comenzó con cosas pequeñas. Cancelaba planes a último momento o dejaba de responder mensajes de texto cuando salía con sus amigos. Nada dramático, solo pequeñas inconsistencias. Le preguntaba si todo estaba bien y ella decía, estás pensando demasiado otra vez. Yo quería creerle. Realmente quería. Hacia el final del segundo año, empecé a escuchar más sobre ella poniéndose al día con gente del pasado, en su mayoría compañeros de trabajo o antiguos compañeros de clase. Pero un nombre seguía apareciendo, Ricardo, su ex de antes de que nos conociéramos. Siempre lo mencionaba de manera casual, como si no fuera gran cosa. Ricardo dijo algo gracioso o Ricardo irá al mismo concierto el próximo fin de semana. Al principio, no le di importancia. Todo el mundo tiene un ex. No significaba nada, pero el tono cambió con el tiempo. Empezó a defenderlo incluso antes de que yo dijera una palabra. Una noche, estábamos sentados en el sofá, medio viendo una película, cuando su teléfono se iluminó con el nombre de él. Lo miró y luego volteó la pantalla hacia abajo. No dije nada de inmediato. Esperé hasta más tarde. ¿Todavía hablas con Ricardo?, pregunté. Soltó una risa rápida, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Vaya. Directo al ángulo de los celos, ¿eh? Eso no es lo que dije, respondí. Suspiró dramáticamente como si estuviera agotada de mí. Me envió un mensaje sobre una canción que a ambos nos gusta. No es un romance secreto, Alejandro. Necesitas relajarte. Asentí, aunque algo se retorcía en mi estómago. No estoy tratando de acusarte. Es solo que últimamente siento que hay cosas que no sé. Entonces se volvió hacia mí, con la mirada afilada. ¿Sabes cuál es tu problema? Necesitas consuelo constante. No puedo estar pegada a mi teléfono cada vez que te sientes inseguro. No fue un grito. Ni siquiera fue cruel en la superficie, pero fue despectivo. Y de alguna manera, eso dolió más. Fue como si hubiera reescrito la historia, de modo que ella era la víctima y yo el novio que reaccionaba de forma exagerada. A partir de entonces, todo se convirtió en un campo minado. Si preguntaba a dónde iba, la estaba controlando. Si no preguntaba, estaba actuando con frialdad. No había una respuesta correcta. Unas semanas después, me dijo que iba a salir con unos compañeros de trabajo después del trabajo. Cerca de la medianoche, le envié un mensaje de texto para preguntarle si ya iba a casa. No hubo respuesta. Llamé una vez. Se fue al buzón de voz. Llegó a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a bar e irritación. No tenías que esperarme despierto, dijo, dejando caer su bolso. No estaba esperando, respondí. Solo quería asegurarme de que llegaras a casa a salvo. Me dedicó esa sonrisa cansada que no llega a los ojos. Realmente tienes que dejar de preocuparte por mí a cada segundo. No es saludable.
Me besó en la mejilla, fue directamente a la ducha y eso fue todo. Sin disculpas, sin explicaciones. A la mañana siguiente, lo intenté de nuevo, no para pelear, sino para entender. Dijiste que ibas a salir con compañeros de trabajo, ¿verdad? ¿Estaba Ricardo allí? Se quedó helada por medio segundo, el tiempo suficiente para responder a mi pregunta. Luego se rió para restarle importancia. ¿En serio, Alejandro? ¿Todavía sigues con eso? Él estaba allí, sí. Igual que otras 10 personas. Lo haces sonar como si estuviera haciendo algo a escondidas. Yo no dije eso. No hizo falta, dijo ella, dándose la vuelta. Está escrito en toda tu cara. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado. No solo en su comportamiento, sino en la forma en que me miraba. Ya no era amor. Era tolerancia, como si me estuviera soportando. Y cuanto más intentaba mantener las cosas estables, más distante se volvía ella. Para cuando llegó el tercer año, había dejado de sacar el tema. Simplemente observaba los patrones, las verdades a medias, las respuestas evasivas, la forma en que su teléfono nunca se separaba de su mano. Hay un tipo específico de silencio en el que empiezas a vivir cuando sabes que algo anda mal, pero aún no puedes probarlo todavía. Ahí es donde yo estaba, tranquilo por fuera, esperando lo inevitable. Unas semanas más tarde, mencionó la cena de cumpleaños de una amiga. Solo un grupo pequeño, dijo mientras navegaba por su teléfono. Probablemente llegaré tarde a casa. Asentí. Genial. ¿Dónde es? Dudó un poco. En el centro. Ese bar nuevo junto al río Bravo. Yo conocía el lugar. Un lugar de moda, con asientos abiertos, muchos rincones oscuros. El tipo de lugar que facilitaba perderse entre el ruido. Se fue, más arreglada de lo habitual. Un vestido negro ajustado, lápiz labial rojo y tacones que no se había puesto en meses. Me sorprendió mirándola y sonrió, casi en broma. No me mires así. Es solo una cena. No dije nada. Sí, dijo, ajustándose el pendiente. Pero lo estabas pensando. No respondí. Solo la besé en la mejilla y dije, diviértete. Se fue antes de que pudiera terminar la frase. Pasaron las horas. Vi una película, limpié e intenté dormir. La medianoche llegó y pasó. La 1 de la madrugada, las 2 de la madrugada. Su ubicación en mi teléfono, la que había compartido hacía meses sin pensarlo 2 veces, había sido desactivada. A las 2:37, finalmente envió un mensaje de texto, no me esperes despierto. Me quedo en casa de Melissa. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No enojado, ni siquiera sorprendido, simplemente harto. A la mañana siguiente, llegó a casa como si nada hubiera pasado. Gafas de sol, café, cabello desordenado. Buenos días, dijo casualmente, dirigiéndose directamente a la nevera. Buenos días, respondí, observándola desde el sofá. Se giró, con una ceja levantada. ¿Qué? ¿Te divertiste anoche? Sí. ¿Qué? Dijiste que ibas a salir con amigos, dije lentamente. Pero Marcos estaba allí. Me dijo más tarde que solo estaban tú y Ricardo. Eso la dejó helada, solo por un instante, pero lo vi. El destello de pánico antes de que la máscara volviera a su lugar. Oh, por Dios, dijo, poniendo los ojos en blanco. Eres increíble. Solo estoy preguntando por qué mentiste. No mentí, espetó. Dije que iba a salir. Tú simplemente asumiste que era un grupo. No tengo que informar cada detalle de mi noche como si estuviera fichando en el trabajo. Sofía, dije. Me interrumpió, alzando la voz. Estás siendo paranoico. ¿Crees que te estoy engañando solo porque cené con alguien con quien solía salir? Madure. No te debo actualizaciones constantes solo porque salí con mi ex. Por un momento, la habitación quedó en completo silencio. La miré, realmente la miré. La actitud defensiva,
la sonrisa burlona, la incredulidad de que pudiera ser cuestionada, y algo dentro de mí simplemente se detuvo. Me levanté con calma. No, dije. Ya no me debes nada. Su expresión vaciló. Primero confusión, luego comprensión. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que he terminado con esto. Espera, ¿en serio? ¿Vas a terminar las cosas por una cena? Se rió, con esa risa aguda y burlona que antes me dolía pero que ahora sonaba vacía. Estás siendo ridículo. Tal vez, dije. Pero prefiero ser ridículo solo que faltado al respeto juntos. Tomé mi chaqueta, mi cartera y mi teléfono. Ella se quedó helada en la cocina mientras yo abría la puerta. Alejandro, no te vayas. Solo estamos hablando. Miré hacia atrás una vez. No, tú estás hablando. Yo finalmente estoy escuchando. Luego me fui. No fui muy lejos esa noche, solo a casa de mi hermano. Dormí en el sofá, con el teléfono boca abajo. Me desperté con una docena de mensajes. Ninguno de ellos era una disculpa, solo exigencias. Necesitamos hablar. Estás siendo dramático. Si crees que hice algo mal, es tu inseguridad, no la mía. Para cuando volví a casa a la mañana siguiente, ya había tomado mi decisión. Cambié las cerraduras, tomé sus cosas que no eran personales, ropa, maquillaje, algunos libros, y las dejé ordenadamente en una caja junto a la puerta. Luego apagué mi teléfono. Cuando ella llegó a casa esa tarde, yo ya no estaba. Más tarde, me enteraría por un amigo que se quedó fuera durante casi una hora, probando su llave una y otra vez antes de darse cuenta de que no iba a funcionar. Dijo que parecía más confundida que enojada, como si no pudiera procesar que alguien a quien había subestimado pudiera realmente marcharse primero. Esa fue la última vez que vi su rostro, al menos por un tiempo. La primera noche después de cambiar las cerraduras fue la más tranquila que había tenido en meses. Sin teléfono vibrando, sin tensión en el pecho esperando a que llegara a casa. Sin disculpas a medias ni discusiones cansadas, solo silencio. Pensé que me sentiría solo. No fue así. Se sintió como oxígeno. Durante los primeros días, debió pensar que era temporal. No bloqueé su número. Simplemente no respondí. Los mensajes de texto comenzaron suaves. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Realmente exageraste, Alejandro. No hice nada malo. Luego, cuando no respondí, ¿en serio me estás ignorando? Después de todo lo que hemos pasado, no puedes simplemente dejar a alguien fuera y desaparecer. Pero pude, y lo hice. No se trataba de castigarla, no realmente. Se trataba de terminar la conversación. Ella la había estado controlando durante demasiado tiempo. Cada discusión, cada desvío, cada vez que me hacía dudar de lo que veía. El silencio no era venganza. Era paz. Al cuarto día, apareció en mi trabajo, en el barrio de la Roma. Debió haber esperado afuera porque la vi a través de la puerta de cristal, con un moño desordenado, ojeras oscuras, sosteniendo su teléfono como un salvavidas. Cuando me vio, me saludó con la mano, con una media sonrisa, como si nos acabáramos de encontrar. Alejandro, dijo mientras yo salía. Podemos hablar, por favor. No hay nada de qué hablar. Frunció el ceño. Ni siquiera vas a escucharme. Ya lo hice. Dejaste claro que era paranoico, controlador e inseguro, todo porque pedí honestidad. Su rostro se endureció. Estás tergiversando todo. Actúas como si te hubiera engañado. No me importa qué etiqueta uses, dije en voz baja. La falta de respeto es suficiente. Se cruzó de brazos, a la defensiva. Estás siendo dramática. Entonces deja de actuar, dije y volví a entrar. Me llamó, pero no me di la vuelta. Esa fue la primera vez que vio que no estaba bromeando. Después de eso, los mensajes cambiaron de tono, la desesperación se fue colando. ¿Te extraño? Por favor, Alejandro. ¿Podemos hablar? No puedo dormir.
Solo quiero explicar. Luego, cuando no respondí, eres realmente despiadado, ¿sabes? ¿Crees que ignorarme te hace mejor? Solo demuestra que yo tenía razón sobre ti. Cada pocas horas, mi teléfono se iluminaba con otro intento. Números diferentes, incluso los teléfonos de sus amigos. Una de ellas, Laura, quien siempre la había defendido, me envió un largo mensaje. Está destrozada, Alejandro. Solo habla con ella una vez. Ha estado llorando sin parar. Lo leí y luego lo borré. Si estaba llorando ahora, no era porque me había perdido a mí. Era porque había perdido el control. Una semana después, mudé el resto de mis cosas a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Sin fotos compartidas, sin recordatorios. Empecé a ir al gimnasio después del trabajo, a retomar viejos pasatiempos, y a dormir mejor. La tensión con la que solía vivir, la constante duda, había desaparecido. Y en algún lugar de ese silencio, me di cuenta de cuánto ruido había traído ella a mi vida, cuánto de mí mismo había gastado tratando de ganarme un respeto básico. Cada vez que se comunicaba, y lo hizo una y otra vez, solo dejaba más claro que irme fue la decisión correcta. El último mensaje de texto que envió ese mes decía: no puedo creer que tires todo por la borda por un error. Lo miré fijamente por un tiempo, luego escribí una línea antes de borrarla. Yo tampoco. No lo envié. No lo necesitaba porque, por primera vez en 3 años, no quería que ella entendiera. Un mes después, finalmente dejó de enviar mensajes de texto. No porque hubiera seguido adelante, sino porque creo que se dio cuenta de que yo sí lo había hecho. No revisé sus redes sociales, pero la gente habla. Teníamos amigos en común. Se corrió la voz. Aparentemente, su ex, el que había jurado que era solo un amigo, no la había estado esperando exactamente. Salieron 1 o 2 veces. Luego él la ignoró por completo. Una de sus compañeras de trabajo mencionó que había estado llorando en la sala de descanso. Otra dijo que se había mudado de nuevo con su mamá por un tiempo para empezar de cero. No sentí ninguna alegría al escucharlo. Simplemente confirmó lo que ya sabía. Ella había construido su vida fingiendo que siempre estaba un paso por delante. Y ahora estaba sola. A veces me encuentro recordando pequeñas cosas, la forma en que solía burlarse de mí por ser predecible, por llegar a casa a la misma hora todas las noches, por no saber cómo vivir. Ponía los ojos en blanco cuando hacía café temprano los fines de semana o cuando quería quedarme en casa en lugar de salir con su ruidoso y coqueto círculo de amigos. Dios, Alejandro, dijo una vez, actúas como si tuvieras 40 años. Se supone que debemos divertirnos. En ese momento, pensé que solo quería decir que era demasiado reservado. Ahora me doy cuenta de que quería decir que no era lo suficientemente imprudente para ella, no lo suficientemente caótico para mantenerla entretenida. Mientras tanto, mi vida comenzó a parecer normal de nuevo, pacífica, predecible de la mejor manera. Me despertaba, hacía café y me sentía bien con el silencio. Iba a trabajar, llegaba a un lugar que era solo mío y no me preocupaba con quién estaba enviando mensajes de texto cuando necesitaba espacio. Pero el universo tiene una forma de hacer que las cosas vuelvan. Fue tarde un jueves cuando finalmente lo intentó de nuevo. No por mensaje de texto, sino en persona. Llegué a casa y la encontré sentada en los escalones fuera de mi nuevo edificio, envuelta en una chaqueta que parecía demasiado delgada para el frío. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, el cabello recogido en una coleta desordenada. Alejandro, dijo suavemente cuando me acerqué. No respondí de inmediato. Solo la miré, realmente la miré, y me di cuenta de que no reconocía a la persona sentada allí. Solo quería hablar, dijo, con la voz temblorosa. Por favor. Te lo dije antes. No queda nada que decir. Se mordió el labio. No puedes seguir enojado. No te engañé. ¿De acuerdo? Te juro que no lo hice. Suspiré. Sigues diciendo eso como si fuera la única línea que importa. Sus ojos se alzaron. Entonces, ¿qué quieres de mí? Nada, dije. Ese es el punto. Por un segundo,
Pareció que iba a gritar, a discutir como antes, pero en lugar de eso, simplemente se quebró, su voz se rompió mientras susurraba, no puedes simplemente dejar de amar a alguien. Tampoco respondí a eso. Simplemente abrí la puerta y entré. A través del cristal, pude verla todavía sentada allí durante un buen rato, temblando, mirando al suelo como si estuviera esperando algo que no iba a llegar. Y tal vez eso fue lo que finalmente entendió, que no la estaba castigando. No la estaba ignorando para ganar. Simplemente había terminado. Porque cuando alguien te hace sentir loco por pedir respeto, no queda nada que salvar. Ni amor, ni confianza, ni siquiera un cierre. Pasaron unos 6 meses antes de que volviera a oír su nombre. Vino de Raúl, un amigo en común que siempre había intentado mantenerse neutral. Nos encontramos en una pequeña reunión. No había planeado ir, pero estaba cerca, y pensé que había pasado suficiente tiempo como para no tener que evitar a la gente. Hablamos un rato, poniéndonos al día, hasta que dijo, casi con cautela, oíste lo de Natalia, ¿verdad? Me encogí de hombros. No. Él dudó. Renunció a su trabajo. Aparentemente, ese tipo con el que estaba saliendo, su ex, la metió en algún tipo de lío. Dinero, problemas con el apartamento, todo el asunto. Él vivía con ella gratis, y luego se escapó con otra persona. Solo asentí, tomando un sorbo de mi bebida. No me sorprende. Raúl me miró. ¿Realmente ya no te importa, eh? No realmente, dije. Ha estado tranquilo. Me gusta así. Él sonrió un poco. Preguntó por ti una vez, ¿sabes? Quería saber si estabas saliendo con alguien. ¿Qué le dijiste? La verdad, dijo. Que parecías estar bien. Ese fue el final. No busqué su página ni le envié mensajes, ni siquiera por curiosidad. El antiguo yo habría querido saber cada detalle, con quién estaba, qué estaba haciendo, si alguna vez se arrepintió. El nuevo yo no necesitaba nada de eso. Pero la vida tiene un extraño sentido del tiempo. 3 meses después, la vi de nuevo. No fue planeado, solo una coincidencia. Estaba en una cafetería cerca de la oficina, esperando a un cliente, cuando oí a alguien decir mi nombre. Me giré y allí estaba ella, de pie en la fila, sosteniendo un bolso gastado, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Alejandro. Su voz era temblorosa. Forzó una sonrisa, tratando de parecer casual, pero había un destello de pánico detrás de sus ojos. Hola, dije simplemente. Vaya, te ves diferente, dijo. Diferente para bien. Asentí. Gracias. ¿Cómo has estado? Ella dudó. Con altibajos, supongo. Las cosas no han salido muy bien últimamente. He querido contactarte, pero... Ella se interrumpió, mirando al suelo. No sabía si siquiera responderías. Probablemente no lo habría hecho, dije. Eso la hizo reír torpemente. Sí, me lo imaginaba. Miró a su alrededor, luego de nuevo a mí. ¿Tienes unos minutos? De hecho, iba a preguntar si tal vez podríamos hablar alguna vez, ya sabes, solo para aclarar las cosas. Miré mi reloj. No creo que sea necesario. Su sonrisa vaciló. No estaba tratando de... Lo sé, interrumpí suavemente. Pero lo que sea que estés buscando, ya no está conmigo. Ella parpadeó como si no estuviera segura de qué decir. Luego susurró, realmente lo dices en serio, ¿verdad? Sí. Algo se rompió en su postura. Ese viejo aire de confianza se había ido. Ella se quedó allí, asintiendo lentamente, tratando de mantener la compostura. Está bien, dijo en voz baja. Lo entiendo. Le di un pequeño y educado asentimiento y me di la vuelta para irme. Antes de que saliera, ella dijo suavemente, casi para sí misma, ¿realmente seguiste adelante? No me di la vuelta. Sí, dije. Tú me enseñaste cómo hacerlo. Y eso fue todo.
Sin un gran discurso, sin una despedida dramática, solo un final tranquilo para una historia que ya había terminado hace mucho tiempo. Salí al sol de la tarde sintiéndome ligero. No reivindicado, no triunfante, simplemente libre. El tipo de paz que no proviene de la venganza. Proviene de saber finalmente que ya no le debes a alguien tu dolor. Historia 2. Por la mañana, mi esposa me envió un mensaje de texto: planes cambiados, no vienes al crucero. Mi hija quiere a su verdadero papá. Para el mediodía, había cancelado los pagos, vendido la casa y me había ido de la ciudad. ¿Cuándo regresaron? A las 6:42 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Laura escribió: planes cambiados. No vienes al crucero. Sofía quiere a su verdadero papá. Para el mediodía, mi matrimonio ya había terminado. Me quedé allí, mirando la pantalla como si pudiera parpadear y disculparse. La cafetera siseó e hizo un clic detrás de mí, quemando ese último centímetro de café que aún no había servido. La radio AM murmuraba noticias sobre el precio del agave desde Tepic. Afuera, el tabachín junto a la entrada se mecía con el viento de la mañana, las hojas correteaban por el cemento como si tuvieran prisa por escapar. Leí el mensaje una y otra vez. Las mismas palabras, la misma puntuación, la misma crueldad serena. Laura lo había enviado como si estuviera cancelando una cita con el dentista. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y lo vi vibrar de nuevo, otro mensaje tratando de abrirse paso a través de la madera. No lo levanté. En su lugar, me senté en la silla de la cabecera de la mesa, la silla que siempre había ocupado sin pensar, la que daba a la ventana, la que Laura solía llamar tu lugar. El café se enfrió. No me di cuenta. 14 años antes, me había mudado a esta casa en la calle Los Fresnos en Guadalajara con un sofá, una caja de herramientas y una promesa que pretendía cumplir. Sofía tenía 12 años entonces, una niña delgada, a punto de usar brackets, con los ojos siempre observando. Su verdadero padre, Ricardo Domínguez, había estado ausente más tiempo del que había estado presente. Laura me lo contó la primera noche que nos sentamos en los escalones traseros con cervezas sudando en nuestras manos. Solo somos nosotros, había dicho. Ahora somos una familia. Somos una familia. Lo dijo muchas veces a lo largo de los años. Cada vez que surgía el tema del dinero, especialmente cuando pagué los brackets de Sofía, Laura me apretaba el brazo y decía: tu dinero es nuestro dinero. Cuando saqué de los ahorros para el Nissan usado de Sofía después de que entró en la Universidad de Guadalajara, Laura dijo: esto es lo que hacen los papás. Cuando configuré el débito automático para el crucero, el viaje de aniversario por la Riviera Maya que había estado insinuando durante meses, Laura me besó en la mejilla y dijo: nos merecemos esto. Nosotros. Pero el mensaje no decía nosotros, implicaba mi verdadera familia. El teléfono vibró de nuevo. Me levanté, finalmente, y caminé hacia el fregadero. Vertí el café sin probarlo. La taza golpeó con fuerza contra la porcelana como si estuviera enojada conmigo por desperdiciarlo. La enjuagué de todos modos, lentamente, observando el vapor enroscarse y desaparecer. Cuando levanté el teléfono esta vez, no era otro mensaje de texto. Era una notificación de correo de voz. La voz de Laura. Lo supe antes de presionar reproducir. Tensa, rápida, ya molesta. Marco, no conviertas esto en un problema, dijo. Es solo que Sofía pidió esto. ¿Lo entiendes, verdad? Llámame cuando te hayas calmado. Calmarme. Apoyé la cadera en la encimera y cerré los ojos. Vi a Sofía a los 12 años, sentada en esta misma mesa con su tarea de matemáticas extendida, llorando porque Ricardo no había aparecido de nuevo. Recordé haber sacado la silla junto a ella, no la de la cabecera, y haber dicho: está bien, pequeña, hagamos esto juntos. Recordé la forma en que había sonreído entonces, torcida y aliviada, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Reproduje el correo de voz de nuevo. La voz de Laura sonaba ensayada la segunda vez, como si lo hubiera dicho en su cabeza antes de llamar. No devolví la llamada.
A las 9:30, se suponía que debía estar en camino a Puerto Vallarta para una visita a un concesionario. Me puse la chaqueta, agarré las llaves y me detuve en el pasillo donde colgaban las fotos familiares. Había una del año en que refinanciamos, Laura y Sofía en el sofá, yo de pie a un lado, con la mano en el cojín del respaldo como si no estuviera seguro de pertenecer a la escena. Nunca me había dado cuenta de eso antes. En el concesionario, estreché manos, hablé de números, asentí en los momentos adecuados. Me perdí una pregunta y tuve que pedirles que la repitieran. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Vibró una y otra vez. En el camino de regreso, me detuve en un Oxxo y me senté en la camioneta con el motor en marcha. Escuché el teléfono sonar hasta que se detuvo. El silencio posterior se sintió pesado, como una puerta cerrándose en algún lugar que no podía alcanzar. Pensé en llamar a mi amigo Tomás. Pensé en llamar a mi hermana en Morelia. Pensé en llamar a Ricardo Domínguez y preguntarle qué demonios creía que estaba haciendo, regresando a mi vida como un invitado que finalmente se ha dado cuenta de la cuenta. En su lugar, conduje a casa. La casa estaba demasiado silenciosa. Laura se había ido temprano al aeropuerto, así que la cama estaba hecha, tensa y plana, como la de un hotel. Me senté en la mesa de nuevo, en esa silla de la cabecera, y miré los lugares vacíos. Imaginé a Laura y Sofía en la cubierta del crucero, el viento en su cabello, Ricardo apoyado en la barandilla como si se hubiera ganado la vista. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de Sofía esta vez. Por favor, respeta nuestro espacio. Lo miré fijamente hasta que las letras se volvieron borrosas. Dejé el teléfono. No lo arrojé. No maldije. Simplemente lo puse boca abajo y lo empujé unos centímetros, como se hace con algo caliente que ya no quieres tocar. La radio AM cambió a las noticias del mediodía, una historia sobre los niveles del lago, sobre barcos, sobre salidas y regresos. Me senté allí más tiempo del que pretendía, escuchando, respirando, dejando que el dolor se asentara en algo más pesado y estable, algo que no gritaba, algo que no necesitaba serlo. Ese fue el momento en que dejó de tratarse del crucero. Ese fue el momento en que entendí que no era un malentendido ni una mala mañana. Era una línea que se estaba trazando, una hacia la que se habían estado acercando durante años mientras yo pagaba las cuentas y sonreía para las fotos. Me levanté, tomé la silla de la cabecera de la mesa y la empujé debajo de la mesa como si estuviera despejando un espacio. Luego tomé mi teléfono y desactivé las notificaciones. No dormí mucho esa noche. No del tipo de dar vueltas en la cama, sino del tipo en que tienes los ojos cerrados pero tu cerebro sigue caminando en círculos. Cada vez que me quedaba dormido, esa línea volvía, mi verdadera familia. Se quedaba ahí como arena bajo un lente de contacto, pequeña pero imposible de ignorar. A las 5:30, me rendí. Me afeité, me vestí y preparé café de nuevo. Esta vez, lo bebí de pie. La casa se sentía diferente con la luz de la madrugada, como si estuviera esperando instrucciones. Revisé mi teléfono por costumbre. 3 llamadas perdidas de Laura, 2 correos de voz. No los escuché. En el camino al trabajo, la radio AM se desvanecía y aparecía entre estaciones. Un informe agrícola, luego una charla sobre las tasas de interés. Pensé en la palabra, tasas, de la manera en que un hombre piensa en el clima, algo con lo que no puedes discutir, solo prepararte. En la oficina, aguanté hasta las 10 antes de que mis manos comenzaran a temblar. Le dije a mi asistente que necesitaba salir y conduje directamente a la Caja Popular Mexicana. Había sido mi banco desde antes de Laura, antes de Sofía, antes de todo esto. El mismo estacionamiento, la misma puerta chirriante. La mujer en el mostrador, Susana según su placa, sonrió como siempre. Buenos días, Marco. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito revisar mis cuentas, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Ella sacó todo sin problemas. Cuenta corriente, ahorros, los débitos automáticos. Vi la pantalla desplazarse, hipoteca, servicios públicos, seguros. Y allí estaba, el pago del crucero, programado como un reloj. Todo a mi nombre.
Susana me miró. ¿Todo bien? Asentí. Solo asegurándome. Volví a mi camioneta y me senté allí con las impresiones en mi regazo. El papel olía ligeramente a tóner y café. Miré los números hasta que empezaron a sentirse menos como una acusación y más como información. Fría, útil. Esa noche, en lugar de ir a casa directamente, me detuve en la cantina El Retiro. El estacionamiento estaba medio lleno. Adentro, las luces eran tenues y el aire olía a cebolla frita y viejas historias. Pedí una cerveza y me senté al final de la barra. Walter Pedraza se deslizó en el taburete junto a mí sin preguntar, 80 años si tenía un día, una gorra de la marina gastada y suave como el fieltro. Me miró de reojo. «Te ves fatal», dijo. «Me siento peor», respondí. No le conté todo, solo lo suficiente. El mensaje, el crucero, la forma en que me afectó. Walter tomó un sorbo y asintió una vez. «La gente no cambia», dijo. «Solo se vuelven más honestos cuando creen que han ganado». Miré fijamente mi cerveza. «No quiero hacer estallar las cosas». Dejó su vaso. «Entonces no lo hagas. Constrúyete algo nuevo. Un lugar del que no tengan la llave». Eso se me quedó grabado. En casa, abrí el archivador en la habitación de invitados. Era uno de esos de metal que chirrían cuando abres el cajón demasiado rápido. Dentro había años de recibos y carpetas que había guardado porque eso es lo que mi padre me enseñó a hacer. Encontré primero los papeles de los brackets, el nombre de Sofía, mi firma. Encontré la factura del mecánico cuando su Nissan necesitó una nueva transmisión. Los cheques para el fondo universitario, pequeñas cantidades, constantes, durante años. Recordé saltarme almuerzos para hacer esos depósitos. Laura siempre había dicho que era dulce, necesario. Somos una familia. Luego encontré algo más nuevo. Transferencias que no reconocí al principio. Pequeñas cantidades, regulares. Laura moviendo dinero a una cuenta a nombre de Sofía. No era ilegal, no era mucho, pero estaba oculto. Silencioso. Me recosté en la silla y reí una vez, corta y sorprendida. Todavía no era ira. Era claridad. Mi teléfono vibró en el escritorio. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Le di la vuelta y vi la pantalla encenderse y luego apagarse. A la mañana siguiente, llamé a la línea de cruceros. La mujer al teléfono fue educada y sin curiosidad. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó. Ya no soy un pasajero, dije. En más de un sentido. Lo procesó sin comentarios. Esa tarde, llamé a un abogado recomendado por la cooperativa de crédito. Nos reunimos al día siguiente. Era más joven de lo que esperaba, con la corbata floja y el escritorio lleno de archivos. El título de propiedad de la casa está únicamente a su nombre, dijo después de una rápida revisión. Puede venderla. ¿Y mi esposa?, pregunté. Ella vive allí, dijo. Eso no es lo mismo. Conduje a casa lentamente. Me senté en la mesa de nuevo, en esa silla de la cabecera, y extendí los papeles. El teléfono yacía boca abajo a su lado, silencioso ahora. No estaba enojado, todavía no. Estaba cansado, y por primera vez, seguro. Seguro de que lo que había estado llamando paciencia era en realidad permiso. Recogí las carpetas, las apilé ordenadamente y deslicé la silla de nuevo debajo de la mesa. Mañana, haría una llamada. Esperé un día completo antes de hacer la llamada. No porque no estuviera seguro, sino porque necesitaba escuchar mis propios pensamientos sin la voz de Laura superponiéndolos. El silencio hace eso. Te da espacio para ver lo que has estado evitando. La agente inmobiliaria respondió al segundo timbre. Se llamaba Carla Villalobos, con sede en Zapopan. La había conocido una vez hace años en una carne asada del vecindario. Estoy pensando en vender, dije. No preguntó por qué. Solo pidió la dirección. Recorrimos la casa 2 días después.
Mantuve las manos en los bolsillos mientras ella tomaba notas, golpeando paredes, revisando ventanas. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba, como si ya hubiera comenzado a soltarme. ¿Su esposa lo sabe?, preguntó con cuidado. Está de viaje, dije. Yo me encargaré. Carla asintió. Podemos movernos rápido si quieres, pero para que lo sepas, si ella lo impugna, podría volverse un escándalo. Estoy acostumbrado al escándalo, dije. Estoy harto del ruido. Esa noche, mi teléfono sonó mientras empacaba una caja de viejas camisas de trabajo. El nombre de Laura iluminó la pantalla. No respondí. Sonó de nuevo, y luego de nuevo. La vibración movió el teléfono por la cómoda como si intentara escapar. Entró un correo de voz, luego otro. Escuché uno. Su voz había cambiado de la molestia a algo más agudo. Marco, detén esto. Me estás avergonzando. Ricardo está aquí. Él piensa que estás exagerando. Ricardo. Por supuesto que estaba. Borré el mensaje y apagué el teléfono. La oferta llegó más rápido de lo que esperaba. Una pareja joven, Benjamín y Ana Morales, destinados en la 15ª Zona Militar de Zapopan. Primer bebé en camino. Crédito Infonavit preaprobado. Necesitaban mudarse antes de fin de mes. Carla dudó. Están pidiendo un poco menos del precio. Pensé en la mesa del comedor, en la silla de la cabecera, en la forma en que siempre la había deslizado hacia adentro cuando las cosas se ponían tensas. Diles que sí, dije. El día de la firma fue tranquilo, solo yo, el agente de títulos y el zumbido de las luces fluorescentes. Mi mano tembló una vez cuando firmé la última página. Luego no. Cuando me levanté para irme, mi teléfono volvió a la vida con una vibración. Un mensaje de Sofía. Papá. ¿Marco? Por favor, no hagas nada drástico. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego escribí, estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Empaqué la camioneta esa noche. Solo lo que importaba. Dejé el resto exactamente donde estaba. Cuando salí de la entrada antes del amanecer, la casa se veía igual que siempre, sólida, silenciosa, ya perteneciente a otra persona. Ellos estaban en algún lugar de la Riviera brindando. Yo conducía hacia el oeste viendo salir el sol, finalmente respirando de nuevo. Regresaron un martes. Lo sé porque Carla me envió un mensaje a las 3:18 de la tarde con 3 palabras y sin puntuación, ya están ahí. Estaba sentado en una fonda a las afueras de Tequila, un lugar con mesas de fórmica y un café que sabía como si alguna vez hubiera pensado en ser café. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono, junté las manos y miré el servilletero como si pudiera explicar algo. Luego levanté el teléfono y esperé. Laura fue la primera en llamar. No respondí. 5 minutos después, Sofía. Tampoco respondí. Carla me contó el resto más tarde, pieza por pieza, su voz tranquila de esa manera de agente inmobiliario que suena como si estuviera describiendo daños por el clima en lugar de una vida desmoronándose. Laura había entrado en la entrada, riendo, con la maleta todavía en la cajuela. Sofía estaba detrás de ella, con gafas de sol, el teléfono en la mano. Ambas pensaron que era divertido al principio, un coche que no reconocían, el césped cortado de manera diferente, una nueva maceta junto a la puerta. Entonces Laura probó la llave. Carla dijo que sacudió la perilla con fuerza, como si pensara que la cerradura podría disculparse y abrirse por vergüenza. Cuando la puerta no cedió, Laura dio un paso atrás y miró la casa como si la hubiera traicionado personalmente. Gritó mi nombre en voz alta. Luego comenzó a marcar. Dentro, Benjamín Morales abrió la puerta, a medias, con la cadena todavía puesta. Fue educado, se disculpó, incluso le dijo que acababan de mudarse esa mañana, le dio su nombre y le preguntó si podía ayudar. Laura se rió, un sonido corto y agudo, y le dijo que estaba en su casa. Benjamín le preguntó a qué se refería. Fue entonces cuando Laura comenzó a gritar. Ana apareció detrás de él, con una mano en el estómago.
Sofía se quedó congelada en la acera, con el teléfono ahora abajo, el rostro pálido. Carla dijo que fue el silencio lo que más le impactó, ese medio segundo en que Sofía miró a su alrededor como alguien esperando un golpe. Llegó la policía. 2 oficiales, un tipo mayor que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Se mostraron los documentos, se leyeron los nombres, se verificaron las fechas. El oficial mayor se volvió hacia Laura y le dijo: «Señora, ¿a nombre de quién está el título de propiedad?». Carla me dijo que Laura no respondió de inmediato. Esa pausa, ahí fue cuando lo entendió. Laura me llamó de nuevo. Respondí al cuarto timbre. «Marco», dijo, sin aliento. «¿Qué hiciste?». Me recosté en el asiento y miré hacia el estacionamiento. Pasó un tráiler. En algún lugar, la alarma de un coche sonó y se detuvo. «Vendí la casa», dije. «No puedes hacer eso», espetó. «Ese es nuestro hogar». «Era mi casa», dije. «Tú solo vivías en ella». Entonces empezó a hablar rápido. «Amenazas. Tribunal. ¿Cómo me atrevía? Como Ricardo nunca habría hecho esto». «¿Ricardo?». Sofía se puso al teléfono después de eso. No gritó. Eso casi dolió más. «No pensé que realmente lo harías», dijo. Su voz se quebró en la palabra, «realmente». «No pensé que realmente dirías en serio lo que dijiste», respondí. Mantuve la voz firme. Requirió esfuerzo. «Pero aquí estamos». Hubo una larga pausa. Podía oír a Laura de fondo, diciendo mi nombre como si fuera una mala palabra. «Yo te crié», dije finalmente. «No alquilé un lugar en tu vida». Sofía no respondió. La llamada terminó. Terminé mi café. Ahora sabía amargo. Esa noche, me senté solo en el pequeño apartamento que había alquilado, un lugar cerca del lago. Nada lujoso. Desdoblé la tarjeta que Benjamín y Ana habían dejado en mi buzón, una nota de agradecimiento, una foto de su ecografía dentro. Me senté en la mesita e imaginé el viejo comedor, la silla de la cabecera, el lugar donde solía sentarme para tratar de mantener las cosas unidas. Por primera vez, la silla estaba vacía y no se sintió como una pérdida. Presentaron la demanda una semana después. No un divorcio, al menos no todavía. Laura fue primero por la casa, como si pudiera rebobinar el tiempo si gritaba lo suficientemente fuerte en la habitación correcta. Me notificaron en el apartamento un viernes por la tarde, el papel rígido y oficial, mi nombre escrito correctamente por una vez. Los juzgados del estado de Jalisco olían a libros viejos y desinfectante, el tipo de lugar donde las voces bajan sin que nadie lo pida. Llevaba el mismo saco que había usado para funerales de la iglesia y cenas de concesionarios. Nada lujoso, solo limpio. Llevaba un sobre de Manila bajo el brazo, pesado de papel y recuerdos. Laura llegó 10 minutos tarde, sus tacones resonando demasiado fuerte en las baldosas. Sofía la seguía, con la mirada baja, su bolso aferrado como un escudo. Ricardo Domínguez los seguía, con las manos en los bolsillos, una sonrisa demasiado fácil para la habitación en la que se encontraba. La mediadora, una mujer de unos 60 años con gafas de lectura colgando de una cadena, revisó el expediente y suspiró una vez. «Mantengamos esto simple», dijo. «Estamos aquí para discutir la propiedad». Laura intervino antes de que pudiera sentarme. «Nos abandonó», dijo, señalándome como si fuera una mancha. «Vendió nuestro hogar a nuestras espaldas. Mi hija fue humillada». La mediadora levantó una mano. «Señor Hernández, tendrá su oportunidad». Esperé. Esa fue la parte más difícil, dejar que las palabras se acumularan sin interrumpir. Laura habló de sacrificio, de familia, de cómo siempre había prometido cuidarlos. Ricardo asentía como si hubiera estado allí para algo de eso. Cuando la mediadora finalmente se dirigió a mí, me levanté y coloqué el sobre en la mesa. Hizo un sonido suave y sólido al caer. «No abandoné a nadie», dije. Mi voz me sorprendió. «Calma, incluso. Dejé de pagar por una vida de la que no se me permitía formar parte».
Abrí el sobre y deslicé los documentos hacia adelante, el título de propiedad, los estados de cuenta de la hipoteca, los recibos del crucero, las confirmaciones de débito automático, las fechas rodeadas con bolígrafo. Laura se burló. El dinero no lo es todo. Dijiste que lo era cuando era mío, respondí. La mediadora se ajustó las gafas y leyó. No se apresuró. Eso ayudó. Miró a Laura. La propiedad estaba titulada únicamente a nombre del señor Hernández. Eso no es justo, dijo Laura. Estábamos casados. Sí, dijo la mediadora. Pero el matrimonio no cambia los registros de propiedad por sí solo. Ricardo se inclinó hacia adelante entonces. Soy su padre, dijo. Sofía merecía esa casa. Lo miré por primera vez desde que entré. ¿En serio? Lo miré. La misma sonrisa que tenía en la carne asada hace años cuando pidió dinero prestado y prometió devolverlo. ¿Te refieres a cómo merecía la pensión alimenticia? Pregunté. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Ricardo vaciló. Eso no es. También tengo los recibos de eso, dije, golpeando el sobre. Vacíos en el seguro, déficits de colegiatura, reparaciones de emergencia. Cosas que te perdiste. Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero había algo más allí también. Reconocimiento. La mediadora se aclaró la garganta. Esto no se trata de sentimientos, dijo. Legalmente hablando, el señor Hernández actuó dentro de sus derechos. El rostro de Laura se sonrojó. Entonces, ¿simplemente se sale con la suya? La miré a los ojos. No me salí con la mía, dije. Pagué durante 14 años. Nadie aplaudió. Ningún mazo golpeó, pero algo cambió de todos modos. Laura se desplomó en su silla. Ricardo se apartó de la mesa. Sofía se miró las manos. La mediadora cerró el expediente. No hay base legal aquí para impugnar la venta, dijo. Hemos terminado. Afuera, el sol brillaba en los escalones del juzgado. Me quedé allí un momento, respirando un aire que se sentía ganado. Sofía salió la última. Se detuvo a unos metros de distancia. No sabía nada de todo eso, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Pero saberlo ahora importa. Asintió una vez. No me abrazó. No se disculpó. Todavía no. Caminé solo hasta mi camioneta, el sobre más ligero de lo que había estado al entrar. El lago de Chapala estaba bajo ese otoño, del tipo de bajada en que las rocas muestran sus lomos y el agua se desliza a su alrededor en lugar de por encima. Aprendí eso sentándome en la orilla la mayoría de las mañanas con un termo y una silla plegable barata, viendo el lago despertar de la misma manera que yo, lento, honesto, sin disculpas. El apartamento era pequeño, de una habitación, una mesa lo suficientemente grande para dos, aunque generalmente solo estaba yo. La radio funcionaba si girabas el dial justo. Me gustaba eso. Las cosas que requieren un poco de paciencia tienden a decirte la verdad. No supe de Laura durante semanas. Cuando lo hice, fue un correo electrónico corto sobre el reenvío de correo y una factura que ella pensaba que todavía debía. Se lo reenvié a mi abogado y lo dejé pasar. Sin respuesta, sin explicación. El silencio se había convertido en una herramienta que sabía usar sin lastimarme. Sofía me envió un mensaje una vez en octubre. Una línea. ¿Podemos hablar alguna vez? Lo miré fijamente más tiempo del que pretendía. Pensé en la noche en que se sentó en la mesa de la cocina con su tarea extendida, la forma en que apoyó la cabeza en mi hombro cuando los números no tenían sentido. Podemos hablar, respondí. Cuando estés lista para escuchar, también. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Terreno neutral. Parecía mayor de lo que recordaba. ¿Cansada? Tal vez, o simplemente despierta. No sabía lo del dinero, dijo después de un rato. Sobre las facturas que pagaste. Mamá no me lo dijo.
No estaba llevando la cuenta, dije. Estaba cumpliendo promesas. Asintió, con la mirada baja. No debí haber dicho lo que dije. No me apresuré a arreglarlo. No le di una palmadita en la mano ni le dije que estaba bien. Simplemente dejé que las palabras se asentaran entre nosotros hasta que se suavizaron por sí solas. No pido volver atrás, añadió. Simplemente no me di cuenta de lo que te costó. Eso es lo que pasa con los costos, dije. No los sientes if someone else is paying. Terminamos nuestro café. Nos abrazamos, torpe y brevemente, como personas que aprenden una nueva forma de estar en la misma habitación. No fue un final feliz. Fue uno honesto. Podía vivir con eso. Los jueves, comencé a pasar por la cantina El Retiro de nuevo. Walter estaba allí la mayoría de las noches. El mismo taburete, la misma cerveza. Una noche, me miró y asintió hacia el lago afuera. Te ves más ligero, dijo. Lo estoy, respondí. Resulta que el silencio pesa menos que fingir. Sonrió ante eso. Solo una comisura de su boca. El invierno llegó temprano. El lago se volvió grisacero. Compré un abrigo más grueso y aprendí a cocinar para uno sin quemarlo todo. Dormía mejor. No más tiempo, solo más profundo. Algunas noches pensaba en la casa de la calle Los Fresnos, en la mesa del comedor, en la silla de la cabecera, en cómo solía deslizarla hacia adentro, siempre con cuidado de no ocupar demasiado espacio. Ya no hago eso. Lo que aprendí, lo que me tomó 14 años y un silencioso mensaje de texto entender, es esto: el amor sin respeto es solo trabajo. Y el silencio, cuando es elegido, puede ser un tipo de fortaleza. Si alguna vez te han borrado silenciosamente, si te han dicho que pertenecías justo hasta el momento en que ya no, espero que esta historia te recuerde que la dignidad no es ruidosa y la justicia no siempre grita. A veces, simplemente firma los papeles, empaca la camioneta y sigue adelante. Si esto significó algo para ti, tómate un momento para compartirlo con alguien que podría necesitar escucharlo. Y si quieres más historias como esta, historias sobre encontrar tu equilibrio cuando el suelo cede,